Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 30 de agosto del 2023, es un miércoles. Ya será el tercer día de clases con toda la controversia que está habiendo aquí en nuestro país. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. En 1815, José María Cos, teólogo zacatecano y miembro del Ejecutivo Colegiado del Supremo Gobierno Mexicano, quien había sido nombrado por el Congreso de Apatzingán en octubre del año anterior, publica en Zacapu, Michoacán, un manifiesto donde acusa de ilegítimo al Supremo Congreso. En 1821, las autoridades españolas reunidas en la Ciudad de México y representadas por el virrey usurpador Francisco Novela, que sustituyó al depuesto virrey Apodaca, desconocen las facultades del virrey O'Donoghue para firmar los tratados de Córdoba, que hoy analizan sin llegar a ningún acuerdo por la confusión y el desorden. En 1850 nace en Compostela, Nayarit, la escritora Rosa Navarro Flores. Con estudios básicos comenzó a realizar adivinanzas en verso a los 14 años. A los 16 años se tituló como preceptora del Primer Orden en 1867 y pasó a dirigir una escuela municipal. Como escritora, colaboró en el periódico Las Clases Productoras y el semanario Violetas de la Náhuac. Entre sus obras en prosa y en verso se cuentan 67 composiciones, desafortunadamente no catalogadas. En 1883 muere la soprano Ángela Peralta por fiebre amarilla durante una gira en Mazatlán, Sinaloa. María de los Ángeles Manuela Tranquilina Sibila Efrena Peralta y Castera, llamada El Ruiseñor Mexicano, debuta a los 15 años en la ópera El Trovador. Tenía una voz excelsa de acuerdo a todas las notas que se tiene referencia de ella. Nace el 6 de julio de 1845 y para que profundices en el conocimiento de ella te dejo en la parte de abajo una semblanza. En 1903 nace en San Luis Potosí, la médica Rosa Hernández Salazar. Ella hizo su carrera en la Escuela Nacional de Medicina terminando en 1929. Al año siguiente presenta su examen profesional defendiendo la tesis Tratamiento de la anemia perniciosa progresiva. Fue médico sanitario en la campaña antivenérea del Departamento de Salubridad y Asistencia. En 1915, exiliado en El Paso, Texas, es asesinado por los Rangers en el Rancho de los Lobos el valiente revolucionario chihuahuense Pascual Orozco. Apoyó a Francisco I. Madero en su revolución y más tarde reconoció a Victoriano Huerta. En 1921, a las 7:06 de la mañana del día de hoy, el piloto Charles B. Pickup sale en vuelo del campo aéreo del Hipódromo de la Condesa de la Ciudad de México a bordo de un Lincoln Standard, avión con un peso de 75 kilogramos con correspondencia y 49 kilogramos de periódicos, además de un pasajero con boleto pagado. Fue el primer vuelo de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea S.A. en la ruta México-Tuxpan-Tampico de servicio postal. En 1926 nace el arqueólogo mexicano Luis Abeleira Arroyo de Anda, pionero en el estudio de la prehistoria y las culturas prehispánicas del norte de México, además de impulsar la creación del Museo Nacional de Antropología y de la Dirección de Prehistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él muere el 7 de agosto del 2001. Si tú has ido al Museo Nacional de Antropología en donde has visto una maqueta de un mamut que está siendo cazado por varias personas, bueno, pues esto es inspiración de los trabajos del arqueólogo Luis Abeleira. Te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1960 nace el cantante mexicano Rosalino Sánchez Félix, más conocido como Chalino Sánchez, el rey del corrido. Intérprete de rancheras, románticas y de más de 200 corridos grabados, algunos lo consideran el pionero de los narcocorridos. Es asesinado el 15 de mayo de 1992.
En 1985 fallece Tatiana Proskowariaskov. Siendo arquitecta, se dedicó como autodidacta epigrafista, arqueóloga y etnóloga al estudio de la cultura maya, aportando conocimientos fundamentales para la escritura. Su mayor contribución fue demostrar que las inscripciones de Piedras Negras y Yaxchilán relataban hechos históricos y no mitologías. Nace el 23 de enero de 1909 en Tomsk, Siberia, Rusia. En 2005 muere el artista visual mexicano Adolfo Patiño, artista multidisciplinario cuya obra ha sido exhibida en diversas galerías del país y Estados Unidos. Es fundador del grupo de arte experimental Peyote y de La Compañía, así como del grupo de fotógrafos independientes. Él nace el 7 de diciembre de 1954. En 2008 muere a la edad de 69 años en la Ciudad de México Gilberto Rincón Gallardo, precursor de la izquierda mexicana y pilar en la lucha contra la discriminación en nuestro país. En 1963 ingresó al Partido Comunista Mexicano. Fue preso político en Lecumberri. En 2000 fue candidato presidencial por la coalición de organizaciones sociales demócratas. En 2017 muere el músico tabasqueño José Manuel García León. Con 60 años de trayectoria participa en las marimbas Santa Cecilia y la de los hermanos Damas Pérez. Crea el grupo Los Jinetes del Apocalipsis y luego Los Fabulosos Jinetes y finalmente a Amaney, como es llamado de cariño. Nace en 1935. En el 2012 tenemos registrado que arqueólogos del proyecto regional San Bartolo descubren 2 murales de pintura, los primeros de la ancestral cultura maya en complejos arqueológicos de Petén, Guatemala, sitio fronterizo con México y Belice. En el ámbito internacional te mencionaremos lo siguiente. En 1748 nace el pintor francés Jacques-Louis David, máximo exponente del neoclasicismo en Francia, y quien inmortaliza en sus lienzos al emperador Napoleón Bonaparte. Otra obra famosa suya es La muerte de Marat. Él fallece el 29 de diciembre de 1825 en Bélgica. En 1871 nace en Nueva Zelanda el físico Ernest Rutherford, Premio Nobel de Química 1908 por el descubrimiento de la división de los átomos por rayos alfa y sus estudios de la radioactividad. Muere el 19 de octubre de 1937. En 1908 nace el crítico literario y novelista español Ricardo Guillón. Sus libros sobre Juan Ramón Jiménez, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno y Antonio Machado suponen un modelo constante para las nuevas generaciones de filólogos. Ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1989, muere el 11 de febrero de 1991. En 2006 muere el escritor egipcio Naguib Mahfouz, autor de relatos, novelas y guiones cinematográficos, galardonado con el Premio Nobel de Literatura 1988. Su obra más conocida, El Callejón de los Milagros, es llevada al cine en 1995. Nace el 11 de diciembre de 1911. En 2017 fallece la escritora y poeta británica Marjorie Boulton. Ella desarrolla su obra en inglés y esperanto. Es la autora de Zamenhof, creador del Esperanto, de 1960, una biografía de L.L. Zamenhof. También publica diversas obras de literatura, entre ellas The Anatomy of Poetry, The Anatomy of Prose, The Anatomy of Drama, The Anatomy of Novel y The Anatomy of Language. Nace el 7 de mayo de 1924. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Nos vemos mañana con una nueva edición de este video. Mientras, dale un me gusta, suscríbete al canal, comparte con tu familia, sé feliz en la lectura.